pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resientes. El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otro, ya verás lo que se siente. Ese orgullo que te cargas por el suelo va a rodar. Yo creí volverme loca cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era pura falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fueras sincero y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. ¡Bravo! Ella es Aída Cuevas. Esto es pa' que sientas lo que siento. Y vaya que lo sentimos, Ay, Aída. Dios mío, qué canción, ¿verdad? ¿Qué canción? No, hombre, esas canciones mexicanas. Fíjate que este disco, que es el más Aquí reciente lo que tengo, tenemos. mira nomás. Pa' que sientas lo que siento. El número 37. Ay, dolor, me volviste No, a dar. hombre, trae unas canciones Sí. maravillosas. Mi hijo Rodrigo se puso ahí a buscarle Sí. de esos temas que grabó doña Amalia Mendoza, la Tariacuri, una señorona, una reina, don Pedro Infante, que esta canción también fue grabada por él. Por don Pedro. Por don Pedro Pero Infante. más. Y traigo 3 cachetadas, que está buenísimo también. Y traigo un dueto Muy con bien. una señora maravillosa que es mi gran compañera y amiga, Lila Downs. Ah, mira, nada Y más. cantamos No me amenaces, que no sabes, quedó muy bonita. Grabado también con el mariachi Reina de Los Ángeles, pura vieja en escena. Eso le es digo. lo que te iba a preguntar. Aquí pura vieja en este disco, Fíjate ¿verdad? nomás, pura mujer, ¿eh? Puro sentimiento. Puro sentimiento, sí. Pura mujer Para que vean. virtuosa. Ah, qué lindo, Eso. muchas gracias. Bueno, gracias. Y esto, oye, pero no es el único disco que tenemos, Aída, mira. Fíjate nomás. Aquí tenemos otro que se llama Canto a mi tierra, porque en efecto le cantas. Así es, todas las nuestra canciones tierra. también Así hermosas. Y este disco también es producido por mi hijo Rodrigo. Así que ya Fantástico. tengo 4 con él. Y les quiero cantar algo más, si me permites. Por favor, ¿qué nos vas a cantar, Pues, Aída? Y con todo y mi tristeza, que es un temazo, y hice un video muy bonito en la Plaza de Toros, México. Ah, ¿no? mira. ¿Sabes qué hermosura de video? Vimos ahora unas escenas de un video, pero cantamos Sí. la canción y seguimos platicando Ándale, de él. claro que sí. Me parece muy bien. Arranquémonos con ella. Y con todo y mi tristeza. Qué bonito, pero qué bonito es que te quieran y
quiere estar de veras locamente enamorado, pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas, nunca, nunca, nunca llamaste mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza, que me estoy muriendo por volverte a ver, mi vida, pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, si hasta en este momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte. Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Qué bonito, pero qué bonito es que te quieran y el estar de veras locamente enamorado. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas, nunca, nunca, nunca llamaste mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza, que me estoy muriendo por volverte a ver, mi vida, pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, si hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte. Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida, si hasta en ese momento sin querer te diga adiós. Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte. Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. ¡Bravo! Aída, ante usted nosotros nos quitamos el sombrero. Ay, qué lindo eres, Juanito. Muchas gracias. Y ese sombrero, además, este sombrero, que no sí. es cualquier sombrero. No, es un sombrero con Muchas huella. gracias, eso sí. Muchas gracias, con tristeza, pero Y con todo y la mi conciencia tristeza. tranquila. Eso es lo mejor, ¿No? fíjate que sí. Con todo y mi tristeza, pero esa conciencia tranquila. Eso es lo mejor, Eso. en todo sentido. A eso. Y eso tiene también la música mexicana, que nos Así es. enseña a seguir adelante, ¿no es así? Así es. Mira, nos hace reflexionar mucho a mí, por lo menos estas canciones. Esta en particular, ay, no sabes cómo me llega, casi lloro. A pero todos. son muy bonitas, ¿verdad? Muy sentidas, como decimos, pero tienen sus reflexiones y muchas veces yo siempre digo, benditos compositores, porque escriben lo que uno quiere decir, lo que uno siente, lo que uno trae dentro del alma, ¿no? Tienen esa magia de poner las palabras y los sentimientos Así que es, nosotros y Juan Gabriel tenemos. no iba a ser la excepción, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Gracias Aída, a por haber ustedes, estado les con agradezco, nosotros. les agradezco mucho la invitación a Yuri, a Luisito, a Juanito, a toda la producción, a todo el staff, todos los muchachos que son muy amables, muy lindos. Hasta me aplaudieron, imagínate nomás. Y cómo no. Aída, y para terminar, hoy es 15 de septiembre, ¿a dónde vamos a gritar? Mira, voy a Ciudad Juárez, ¿Sí? ya estoy tomando el avioncito, nos vamos allá a festejar a Chihuahua, que es mi tierra, y allá nos vemos, paisanos, primero Dios. Allá nos vemos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. ¡Que viva México! ¡Que viva!